Bendiciones nuevamente. Gracias a Dios por estar juntos un domingo más, un domingo especial para todos nosotros que estamos celebrando nuestras fiestas patrias. Y tal como decíamos antes de que comenzáramos nuestra reunión, ¿cierto? Que cada uno en familia estuvo ahí celebrando con eso de fondéate en casa. Y como decíamos, ¿cierto? Y como comentábamos, para muchos, lastimosamente en virtud de todas estas instrucciones un tanto erráticas, se confundió y pasó a ser confundéate. Pero la pasamos y aquí estamos, celebrando. ¿Ah? Todos juntos, gracias a Dios por este tiempo. Un tiempo en que esto sí que no va a causar confusión. Yo creo que todo el mundo ya sospecha que se nos viene un rebrote, producto de estas mismas celebraciones y previo a ellas también. Entonces, en este tiempo de fiestas patrias, con mayor razón deberíamos tener este cuidado, sobre todo recordándonos aquellos días en que estuvimos en pleno pic de la pandemia y la cosa no fue sencilla. Y ahora, tal como ha ocurrido en Europa, probablemente lo más seguro, como dicen las autoridades, tendremos que enfrentar un rebrote. Yo recuerdo en alguna de nuestras reuniones de los días viernes, alguien comentaba en términos de emular lo que Pablo nos enseñaba en términos de la armadura de Dios. Él hacía como el símil, ¿cierto? Emulando debíamos protegernos con el escudo facial y la mascarilla de la salvación y sobre todo armarnos con el lavado de manos y el alcohol gel de la fe. Eso que Pablo lo hizo en su minuto mirando a un soldado que era su custodio. Si hoy estuviera tal vez en alguna de las clínicas o de nuestros hospitales, vería al médico o a la enfermera tratante cubierto con todo aquello, y ¿por qué no? Tal vez hubiese dicho cosas como esas. La primera línea hoy en nuestro servicio de salud, los médicos y todo el personal de salud, hasta las TENS, que son efectivamente quienes están allí en el día a día, todo el personal de salud a nivel mundial hicieron suyo una canción muy antigua que pasó a ser para ellos un himno. Resistiré. Y se cantó en todas partes, la canción del dúo dinámico, un dúo español. Resistiré, ¿la recuerdan? Se cantó. Y de eso quiero compartirles en esta nuestra fiesta nacional, que casi en todos los lugares y todos los países la resistencia ha tenido relación directa con la libertad y la independencia. Y también a nivel de la iglesia y sin duda también a nivel personal de cada uno de nosotros. Si la vida la comparásemos con una carrera, no es una de 100 metros ni 200 metros plano. La vida es una maratón. La vida requiere absolutamente y con toda seguridad y con toda certeza tener resistencia. No es un corto trazo. Hay que tener la resistencia. Y Pablo nos habla de esa resistencia, de resistencia a los ataques de un enemigo invisible. A no bajar la guardia. Porque el tema del rebrote se da precisamente porque bajamos la guardia, dejamos de tener el cuidado que debemos aplicar, debemos tener, y al bajar la guardia aparece esto. Pablo, cuando nos plantea de lo de la armadura, dice, y habiendo acabado todo, estad firme, o sea, permanezcan firmes allí. Por lo tanto, protéjanse con toda esta armadura completa, sin nada, dejar nada de lado. Todo es necesario, así que cuando llegue este día malo, podamos resistir los ataques del enemigo. Resistir.
los ataques del enemigo. Y así nos podremos mantener firmes hasta el final. Cuando hablamos de resistir, estamos hablando de una oposición vigorosa, no débil, no sin ganas. Resistencia es oposición vigorosa, valiente, colocarse al frente del opositor, frente al enemigo, frente al adversario y mantenerse allí en tu terreno, frente a un Goliat, un David que se planta para ejercer resistencia. La iglesia en sus orígenes nació de la resistencia, nació en resistencia. Las reuniones eran reuniones secretas porque eran perseguidos. Se tuvieron que reunir donde enterraban a las personas, en las catacumbas, en cavernas. Allí estuvieron encerrados. Así que la iglesia nace en la resistencia. Y también muchas veces se tuvieron que plantar frente a las autoridades y manifestar desobediencia cívica. Pedro y Juan, que acostumbraban a ir a orar al templo, hasta eso entonces ellos entendían pensaban que tenían que seguir orando en ese lugar, se encontraron con un hombre a la puerta del templo que les pedía una limosna. La respuesta del apóstol fue: no tengo el dinero, yo no tengo el poder económico que pueden tener los que están detrás de estas puertas en el templo, no tengo el oro, no tengo la plata, no poseo eso, pero tengo algo que sí te puedo dar. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y entonces ese hombre recibe del poder de Dios la sanidad. Jesucristo lo dignifica al ser humano y lo pone en pie. Ese que está postrado en las puertas de la religión, ese que está tendido esperando que la religión le tienda la mano y que no puede hacerlo por la frialdad que manifiesta quienes están dentro y detrás de esas puertas. Hay alguien que puede ponerte en pie y dignifica la persona del ser humano y lo sostiene y lo pone en pie a un hombre que tenía más de 40 años. Y luego toman a Pedro y Juan y les dicen que les vamos a prohibir. Las autoridades prohíben que Pedro y Juan prediquen del resucitado, que prediquen de Jesús. Y tiene la desobediencia cívica porque Pedro y Juan dicen: no podemos dejar de predicar, de comunicar, de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces juzguen ustedes a quién nosotros vamos a obedecer, si a Dios o a ustedes los hombres. Y entonces se manifestó la desobediencia cívica, se manifestó la resistencia de la iglesia. ¿Por qué resistir? Resistimos porque el cristiano tiene un propósito. No vamos por la vida deambulando sin saber dónde vamos encaminados. No, para los cristianos no les sirve cualquier micro. Sabemos nosotros cuál es nuestro propósito, nuestro sentido, nuestra meta. No es otra que parecernos, ser semejantes a Jesucristo. Ahí apuntamos, hacia allí estamos. Pedro, Juan y todos los que fueron nombrados en el capítulo anterior al que acabamos de leer, en Hebreos capítulo 11, antes del que nosotros habemos leído, todos ellos forman para nosotros, la iglesia, una nube invisible sobre la cual tú y yo estamos inmersos. Cuando dije tú, hablé del cristiano. Cuando dije tú, hablé de la cristiana, hablé del hijo y de la hija de Dios, que están inmersos en esta nube, una gran nube invisible que nos estimula. Pero además, ellos nos muestran a nosotros su forma de actuar en la vida, en esta vida que exige resistencia. Por eso, dice Pablo, debemos despojarnos de todo lo que es pecado, dejar de lado todo el pecado que es un estorbo, un lastre, algo que te pesa, algo que no te deja avanzar, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Despojémonos de todo
No es todo, lo dice Pablo, de todo lo que te estorba por avanzar. No puedes dejar de lado aquellas cosas que efectivamente te bendicen y traen beneficio a tu vida. Dejar todo aquello que te estorba. ¿Qué es lo que te estorba? Principalmente Pablo lo mencionó como pecado. Nadie se pone a escalar el Everest llevando una mochila de cosas inútiles y pesadas. Si vas a escalar la montaña más alta en nuestro planeta, sin duda que además de prepararte, no puedes llevar cosas inútiles. ¿Qué llevas en tu vida? En esta carrera que requiere resistencia. Tal vez en tu mochila llevas tantas cosas que te pesan, que son absolutamente innecesarias, inútiles. Deshazte de ellas. Deja de lado esas cosas. Deja de lado hábitos que son nocivos para ti. Placeres que no están permitidos para ti, que Dios los tiene para ti absolutamente prohibidos porque saben que te dañan. Excesos, relaciones nocivas con personas que no construyen, que te son un lastre. ¿Qué es lo que llevas en esta mochila? Saca todo lo que no corresponde y pon en ella bendiciones, pon en ella cosas que te bendigan. Todas las circunstancias debes preocuparte y ver que sean aquellas que están bendiciendo y las que te están ayudando. Cuando nosotros enfrentamos momentos de desalientos, de congoja, es muy fácil perder la perspectiva de la situación global. Los obstáculos, que estos no te intimiden, que no te den miedo, no pierdas la esperanza. Nos llamamos cristianos porque se entiende que seguimos a Cristo. Somos cristianos porque tu Señor y Maestro es Cristo. Y Él nos dio un ejemplo. Más allá de los ejemplos que hemos mencionado hasta ahora y que los nombra uno por uno en la lista de los héroes, Pablo dice, y si es que Pablo fuese el escritor de Hebreos, cosa que no está aprobado, nos manifiesta y nos dice que hay un ejemplo supremo de Cristo, que Cristo perseveró, resistió frente a toda la oposición, resistió, fue lo que resistió hasta el final. Es un ejemplo fabuloso y principalmente para nosotros. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición, dice Hebreos, por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan ánimo. No te canses ni pierdas ánimo, porque Jesús perseveró y resistió precisamente para eso, para que yo no me desanime, para que yo no me desoriente, para que yo no pierda mis fuerzas. Jesús es mi ejemplo primordial. Él desde un comienzo partió así. Normalmente cuando estamos pasando por momentos que nosotros consideramos que son de los superiores, tendemos a relajarnos. Y vendrá el rebrote, y para el caso de Jesús, Él tuvo una experiencia extraordinaria que ninguna persona la ha vivido. Cuando Él está siendo bautizado por Juan, se abren los cielos, desciende sobre Él el Espíritu Santo y se escucha una voz. Y dice, Dios, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy contento, estoy complacido con Él, escúchenlo a Él. Esa es una experiencia extraordinaria. Y luego Jesús, por decisión, va hacia el desierto. Después de esa experiencia, va hacia el desierto para estar allí 40 días. Para Él tomar, está debatiéndose para saber cómo hará para que el ser humano pueda ser salvado y llegar a Dios. No fue un camino fácil. Él fue tentado, ¿ya? Y la tentación era para que escogiera precisamente lo contrario, un camino sencillo, sin el dolor, evitar la cruz. Y allí estuvo debatiéndose. Y Él resistió, escúchame, resistió por ti y por mí. Fue una batalla larga que duró hasta que Él llegó a la cruz. No creas que Él fue tentado solo en esa ocasión y nunca más, no. El escritor bíblico dice que Él fue tentado en esa ocasión y el demonio lo dejó solo por algún tiempo.
solo por algún tiempo. Pedro nos dice al respecto, manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Presta atención, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos, que nuestros hermanos en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimiento. Hoy la situación que vivimos pandémica es para todo, es mundial, es pandemia. Sabiendo que todos tus hermanos están viviendo sufrimientos similares, deseamos, según esta palabra, que resistamos. Hay que resistir. Pedro sabe lo que está hablando. De la resistencia, de bajar la guardia, de pasar por momentos en que no está preocupado. Y cuando eso ocurre, entonces se vienen los momentos difíciles. Pedro no está hablando solamente en la teoría. Él conoce, lo ha vivido en carne propia. El diablo siempre está acechando para ver a quién puede arruinar. Está intentando arruinar tu vida, derechamente. Ese es su propósito. Pedro se acuerda claramente, se durmió en el Getsemaní. Cuando Jesús más lo necesitó, él junto a los discípulos se durmieron, no pudieron estar velando con él. Y en el momento crucial en que es confrontado para revelar si es o no seguidor de Cristo, lo negó 3 veces. 3 veces. Resístanlo, dice luego Pedro, resístanlo. Nos dice que como cualquier agresor, cuando nosotros lo resistamos, lo dice Pedro, acabará por irse. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistan, resistan. Los leones atacan a los que son más débiles, a los animales enfermos, jóvenes, solitarios. Escogen a ellos, a los desprevenidos. Cuando tú estás enfrentando sufrimiento y te sientes solo o sola y estás débil, te sientes abandonado, alejado de otros creyentes, preocupado en tus propios problemas, te vuelves entonces en ese minuto una presa fácil, vulnerable. La clave es la siguiente. Si quieres lo anotas. Mantén los ojos en Cristo. Así lo revela Hebreos. Mantén los ojos en Cristo y resiste. Sométete a Dios y resiste. Haz las cosas como corresponden. Hay quienes tal vez están metidos en alguna dificultad y es porque Hebreos dice, sus manos están cansadas, sus rodillas están paralizadas. Es tiempo de que ahora alces tus manos, dobles tus rodillas, recibas fuerza, pero atención, debes andar por un camino recto para que tus pies sean sanados. Si has tomado acciones que no son correctas, fuera de la ley, debes ponerte en la ley, debes ponerte en el camino recto para que sean sanados. Hay muchos que están enfermos porque están haciendo las cosas incorrectas. Hay quienes están enfermos y débiles porque no están haciendo las cosas como deben, que no están haciendo lo que Dios les está indicando que hagan. Cuando nos salimos de los preceptos, cuando rompemos las reglas, entonces caminamos por un camino torcido que termina dañándonos a nosotros mismos. Yo me declaro a partir del minuto en que soy cristiano, parte también de la resistencia. Nosotros no tan solo nos resistimos al nivel espiritual, no tan solo nos resistimos cuando nosotros enfrentamos a nuestro enemigo que quiere destruir nuestras vidas, sino como grupo, como congregación, como comunidad, pertenecemos a la iglesia que se manifiesta en resistencia a aquellas cosas que Dios también las resiste. Soy parte de la resistencia. Y la resistencia siempre fue minoría. En cualquier ocupación, la resistencia es quienes son los menos y suelen no tener todos los recursos. Este es un mundo ocupado por las fuerzas del mal, pero tienen sus días contados. Estamos del lado del que va a ganar, estamos del lado del victorioso, estamos del lado de aquel que es todopoderoso. No temas,
cuando el poder político y militar dio la opción de escoger a quién iban a liberar, si a Barrabás o a Jesús, la mayoría gritó Barrabás, y gritó Barrabás, y gritó Barrabás. Y había allí una mujer, unas par de mujeres, María acompañada por otras pocas, que se resistieron y gritaron el nombre de Jesús, pero sus voces fueron ahogadas por las voces de la mayoría. Y entonces fue soltado Barrabás. Ganó la mayoría. No te dé temor, no te dé miedo. La mayoría no siempre estuvo del lado de la razón, porque bastaron simplemente 3 días para que el poder del Espíritu Santo levantara a Jesús y todos aquellos que habían gritado por Barrabás. Entonces la muerte no pudo retener a Jesús y Jesús volvió a la vida por el poder de Dios. Así que resiste allí, porque Dios tiene garantizada para ti y para mí la victoria. Hoy han venido a cambiar el concepto de familia. Hoy día la idea de familia parece ser distinta a la que Dios enseñó, y a eso yo me opongo y me resisto. Podrán tener leyes al respecto, pero no significará que ello sea lo correcto. Y me resisto a aceptar esa idea. La unión de un hombre y una mujer es el plan original de Dios. La vida del ser humano es del minuto de su concepción. Hay quienes pensarán que una mujer embarazada en su vientre no tiene vida humana. Me resisto. Dios ha entregado la vida a ese embrión. Así que me resisto. Puede haber una ley que apruebe y que permita el aborto en nuestro país, como hoy ya tenemos causales para aquello, pero el aborto, me resisto, soy parte de la resistencia. Pueden pensar que están legalmente amparados, pero seguirá siendo incorrecto. Seguiré siendo parte de la resistencia. Hoy, 2 personas del mismo sexo pueden unirse en virtud del amor que se profesan. No es la unión que Dios determinó y soy parte de la resistencia. Adicionalmente, porque luego viene el poder adoptar niños. Adoptarán criaturas. Y ya hay precedentes en nuestro país, en la ciudad de Antofagasta, quienes garantizaron la posibilidad de que alguien en unión del mismo sexo puedan adoptar una criatura. No nos damos cuenta de las cosas que vienen, bajamos la guardia. Y hay algo peor que el rebrote de nuestra pandemia. Soy parte de la resistencia, y quienes quieren formar parte de ella pueden tener la opción de colocar las cosas que en nuestro país y a nivel mundial podrían ser leyes pero son incorrectas y que no están de acuerdo al propósito de Dios. Pon allí entonces tu firma y di: yo me resisto, soy parte de la resistencia frente a ese valor que está siendo cuestionado. Parte de la resistencia. Puedes hacer, escríbelo allí. Manifiéstalo y di que eres parte de la resistencia, si es que así lo fuera. En mayo de este año, un par de meses atrás, en plena pandemia, coronavirus, nos sorprendió y nos conmovió una noticia. Aparecían imágenes de centenares de bebés que habían sido producto de la gestación subrogada, es decir, vientres de alquiler, que estaban todos no en un orfanato, no en la sala de un hospital, sino en un hotel, en el cuarto de un hotel, todos allí, en Kiev, capital de Ucrania, un lugar donde cualquier persona del mundo puede solicitar un bebé, está permitido. Te cuesta entre $30,000 a $45,000. Producto de la pandemia,
se cerraron las fronteras y quedaron esos niños allí, varados, abandonados. Allí están. Nadie puede ir por ellos. Nadie puede rescatarlos. Están allí abandonados, decenas de bebés. Hacia allá apuntan cuando queremos permitir bebés no concebidos en la naturalidad de la familia y del matrimonio. Las adopciones es un medio, sin duda, buenísimo para niños que están siendo abandonados. Pero mandar a construir poco menos como objetos, me opongo. Soy de la resistencia. Alguien podría decir eso pasó simplemente por la pandemia. No es así, amigo. No es así, amiga. Hace 3 años y medio atrás, en ese mismo lugar, en Kiev, una pareja norteamericana encargó bebé a Ucrania. Pagaron esa cifra. La madre, a la mitad de su tiempo de embarazo, 25 semanas, dio a luz gemelos. Uno de ellos murió y la que sobrevivió es Brigitte. Brigitte, de 300 gramos apenas, nació con daños neurológicos. Y antes que comenzara la pandemia, la familia o la pareja norteamericana dijo: yo no quiero esa criatura, no quiero un bebé nacido prematuro y con daños neurológicos. Me resisto a ese tráfico. Pero no nos vamos a rendir, porque podrán venir muchos cambios como estos, sobre los cuales no resistiremos. Y mira, y tal como podría decir el Salmo, puede ocurrir que, miren, tiemble la tierra. Puede ocurrir que se traspasen los montes al corazón del mar, pero nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones es nuestro Dios. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro auxilio, Dios es quien nos va a ayudar en estas tribulaciones. No te rindas, no te rindas. Hoy día tal vez estás a punto de tomar decisiones y estás diciendo, estás cansado, estás hastiada, no quieres más, si quieres rendirte, estás sufriendo ataques. No te rindas, denúncialo, no te rindas, no te rindas, no bajes la guardia, no tires la toalla, no cuelgues la zapatilla, no te rindas. Es tiempo de seguir, es tiempo de avanzar. Te invito a ser parte de la resistencia. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes y se pongan en el medio del océano, con todo confiaremos en el Señor. Esta es una carrera que no va a durar poco. Nuestra vida es una vida que merece y necesita resistencia. Padre, en nombre de Jesús, en nuestras fiestas patrias hoy celebramos la libertad, la liberación y la independencia. Pero hay quienes hoy están, Señor oh Dios, presos en tanto dolor y angustia. Padre, que esta palabra sea una palabra liberadora para que tengan la fuerza de la resistencia que otorga tu poder y tu espíritu. Para no tan solo resistir, Señor oh Dios, a nuestro enemigo de nuestras almas, sino resistir todo el contexto y la circunstancia, Señor, que quieren ahogar la verdad de tu palabra. Nos ponemos enfrente a ese enemigo y nos paramos con firmeza para resistir. Nos resistemos, Señor, porque tú resistes. Porque tú, Señor, Padre eterno, te opones. Y nosotros, Señor, detrás de ti nos oponemos. Padre, dije recién que la resistencia normalmente
Señor, oh Dios, era parte de la minoría, pero qué equivocado estaba, porque no somos parte de la mayoría, porque cuando apenas María y las mujeres gritaban Jesús, también todo el universo y todos los ángeles gritaron el nombre de Jesús, y fueron mayoría en esa ocasión, pero tú determinaste que aun cuando la mayoría en todo el cielo gritara el nombre de Jesús, Él fuese llegar a ser crucificado por el ser humano, para que nosotros pudiésemos tener libertad. Hoy cada vez que salen leyes que no están de acuerdo a ti, la mayoría, que son todo tu ejército, tus ángeles, más tu pueblo aquí, somos mayoría sin duda. Contigo somos mayoría, pero es tu propósito y tu voluntad la que se ha de cumplir. En nombre de Jesús, todos aquellos que hoy pasan a ser parte de la resistencia sean bendecidos. Que la fuerza del poderoso, del eterno y del Santo Espíritu nos haga sostener en medio de esta vida que merece resistencia. Gracias, Señor. Amén.